Dios los bendiga, hermanitos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, como cada lunes, para escudriñar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios porque ustedes ya están ahí, al otro lado de su aparato receptor. Le doy muchas gracias a Dios por ello y pues bueno, nos saluda su hermana Rosy Galván, de la comunidad Dios es Fiel. Y pues vamos a comenzar un día más. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a comenzar orando. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, estamos aquí nuevamente, Señor, delante de tu santa presencia, Señor, con la única finalidad, Padre, de escudriñar tu bendita palabra, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, porque tenemos la palabra de vida, Señor, en nuestras manos, Señor. Y estamos escudriñándola cada lunes, Señor, conociéndote a ti, al autor de esta palabra viva, que eres tú, amado Dios, y a tu Hijo Jesucristo, que es el personaje central, Señor, de la palabra tuya, Señor. El autor y consumador de nuestra fe, Señor. Quien por medio de él, Señor, alcanzamos misericordia contigo, Señor. Y somos salvos solamente por medio de Jesucristo. No hay otro medio, Señor. Gracias, Padre Santo. Te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanitos que ya están conectados. Y también por el amigo o la amiga, Señor, que ya también está conectado como cada lunes, Señor. Bendice, Señor, sus vidas. Quita, Señor, todo estorbo, todo aquello, Padre, que pueda venir a estorbar, Señor, esta enseñanza, Señor. Y permite, mi Dios, que quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, tu preciosa palabra, Señor. Pero sobre todo, Señor, que la pongamos por obra, Señor. Porque es maravilloso estudiarla, Señor. Pero el ponerla por obra, Señor, nos trae gran bendición a nuestras vidas, Señor. Limpia, Señor, todo nuestro interior, Señor. Perdónanos, Señor, porque seguimos haciendo cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a caminar, Señor, sobre tus huellas, Señor. A caminar, Señor, bajo ese ejemplo que tú dejaste, Señor, de obediencia, de rectitud, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor. Te pido, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo, Señor. Lo ponemos en las manos tuyas, Señor. Para que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Corrigiéndonos, Señor, enseñándonos, redarguyéndonos, Padre Santo. En el nombre maravilloso de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Amén. Pues, gracias a Dios que estamos aquí, que estamos una vez más, como cada lunes, por medio de Radio Jaí 104.3 FM, pero también en las redes sociales, en YouTube, Comunidad Dios es Fiel, y en Facebook. Muchas gracias, hermanitos, por conectarse. Hoy, la semana pasada estuvimos viendo la eficacia de la palabra, estuvimos hablando sobre la eficacia, pero también estuvimos hablando que si nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios, pues realmente no va a tener eficacia en nuestras vidas. Acuérdate que veíamos el ejemplo de Martín Lutero y veíamos que este hombre era un hombre pues que tenía el deseo ferviente de agradar a Dios, de servirle, y empezó a buscar la palabra de Dios, empezó a escudriñarla y le fue quitada la venda de los ojos. Y de ahí, pues ya nadie lo detuvo, porque empezó a escudriñar, empezó a leer y empezó a darse cuenta que todo lo que había aprendido era mentira, porque la salvación no se podía ganar por medio de pagar indulgencias, de pagar mil cosas, de comprar medallitas, no, ni con rosarios, ni con nada podíamos alcanzar la salvación, sino solamente por medio de Jesucristo. Y entonces este hombre fue impactado de tal manera que hablábamos en nuestras clases pasadas que él
al ser impactado, empezó a hablarle a otros. Y no solamente eso, sino que le habló a otros y toda una nación fue impactada por la palabra de Dios. Entonces, cuando verdaderamente escudriñamos la palabra de Dios con ese deseo ferviente de aprenderla, de que Dios transforme nuestras vidas, hay transformaciones personales, hay transformaciones a nivel colonia, a nivel nación, y entonces podemos impactar a otros con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos la palabra de Dios. Eso es sumamente importante, hermanos, que escudriñemos la palabra de Dios es sumamente importante para que podamos crecer sanos. Ya lo estudiábamos en nuestros primeros estudios, que tenemos que estudiar la palabra de Dios para que tengamos un sano crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. No podemos estar anémicos, no podemos estar cojos, no podemos estar ciegos, no podemos estar tuertos, ¿verdad? De un ojo, no podemos estar sordos de un oído. Tenemos que estar completamente bien, desde la cabeza hasta los pies debemos estar bien alineados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, eso es lo que viene a hacer a nuestras vidas, viene a quitar lo cojo, lo mocho, lo torcido, viene a alinear nuestras vidas. Y en la medida que eso va pasando, tenemos que ir caminando sobre ello. Acuérdate que somos nuevas criaturas. Cuando nosotros venimos a Jesús, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ese viejo hombre, ¿te acuerdas que cuando vamos a las aguas, ese viejo hombre queda sepultado en las aguas y sale un nuevo hombre, sale una nueva criatura? Y entonces nosotros comenzamos a caminar en esa nueva criatura. Acuérdate que estudiamos que esa criatura empieza a caminar, pero empezamos a alimentarla, decíamos que con lechita, ¿verdad? Así como en la vida natural, en la vida biológica, tenemos que tomar lechita, no podemos comer alimentos sólidos cuando somos bebés, empezamos con lechita. Asimismo también en la palabra de Dios comenzamos a recibir la palabra de Dios de manera sencilla. Y conforme vamos avanzando, así como en la vida natural, vamos creciendo y nuestra dieta va cambiando, así también nosotros, nuestra dieta va cambiando, vamos recibiendo un alimento más sólido. La palabra va siendo más profunda para que vayamos viendo las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Entonces, ya estudiamos ello. Ya vimos que para que la palabra tenga eficacia en nuestras vidas, tenemos que ponerla por obra. Y hoy precisamente vamos a comenzar en un nuevo tema. Y este tema se llama hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir hacedores? Pues que la pongamos por obra, que seamos personas que estemos llevando a cabo la palabra de Dios, obviamente primero en nuestras vidas, para que podamos hablarle a otros de que el Señor puede transformar vidas, de que el Señor puede hacer nuevas criaturas de nosotros, que puede tomar un rumbo diferente en nuestras vidas, porque déjame decirte que no es lo mismo oír solamente la palabra de Dios que hacer la palabra de Dios. Podemos escuchar la palabra de Dios, incluso ya hay Biblias audibles que podemos poner un disco y la podemos escuchar. Y podemos escuchar la palabra de Dios, pero hacer la palabra de Dios es totalmente diferente. Así como también podemos citar la palabra de Dios, pero también si no la vivimos, de nada sirve. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre oír la palabra y hacer la palabra, entre citar la palabra y vivir la palabra. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que cita mucho la palabra de Dios, pero sus vidas son un desastre, no lo viven.
Entonces, tenemos que ver esas grandes diferencias. ¿Y cómo vamos a verlo? De la siguiente manera. Vamos a ver qué hace la diferencia entre una cosa y la otra. La Biblia menciona en distintos pasajes de la Sagrada Escritura y como en toda la historia de la humanidad, cómo han habido y siguen habiendo falsos profetas y maestros. ¿Qué quiere decir esto? Desde el principio de la palabra de Dios, desde el principio de la creación del mundo, han habido falsos maestros, han habido falsos profetas, personas que vienen y dicen, el Señor me dijo, y el Señor no les ha dicho nada. Falsos maestros que vienen y enseñan la escritura torcida, la escritura la acomodan a lo que ellos creen, no a lo que dice la palabra de Dios. Y estos falsos profetas y estos falsos maestros han oído la palabra de Dios, sí la han escuchado y la citan con frecuencia, pero definitivamente no la llevan a cabo, no la ponen en práctica en sus vidas. Algunas características de este tipo de personas, de este tipo de hombres, nos llaman la atención. Y vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Algunos ejemplos de este tipo de hombres, ¿verdad? Que son falsos maestros, que no llevan a cabo la palabra de Dios en sus vidas. Mira, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, perdón, no, Segunda de Pedro 2, 1 al 22. Repito la cita. Segunda de Pedro 2, 1 al 22. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Yo quisiera que el día de hoy, hermanito, hermanita, amigo y amigo que nos estás escuchando el día de hoy, que pusieras mucha atención en este estudio, porque este estudio nos va a llevar a conocer a esos falsos maestros, a esos falsos profetas, y que pongas toda la atención necesaria, que anotes todas tus citas, porque recuerda que nosotros por falta de tiempo, porque es muy poco el tiempo, a veces no puedo extenderme mucho, pero si tú tomas nota de todas las citas que yo te doy, puedes después repasar tu estudio con las notas que tú vayas haciendo y te va a servir de mucho, hermano, repasarlo. Mira lo que dice en Segunda de Pedro 2, 1 al 22. Dice así la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fíjate qué tremendo nos habla el Señor por medio de Pedro. Y aquí nos habla de esos falsos profetas. Menciona características de esos falsos profetas y de esos falsos maestros. Y vamos a ver la esencia de esas características de no llevar a cabo la palabra de Dios. Mira, la palabra nos dice que son hombres, primeramente, dice que introducen encubiertamente herejías destructoras. ¿Y qué es una herejía? Una herejía es la negación de la fe y se aplica a un grupo de personas que se separan de la corriente principal de las enseñanzas en la palabra de Dios. Pero la herejía más preocupante es el gnosticismo. ¿Te acuerdas que al principio de estos estudios te hablé precisamente del gnosticismo? Te hablé de que en la tradición, en las enseñanzas judías, tienen ideas que han introducido y que han introducido secretamente, ocultamente en la palabra de Dios. En este caso, bueno, en la Torá, ¿verdad? Que ellos mencionan mucho, que le llaman el libro de la ley y que hablan en sus rollos, en los rollos de la palabra de Dios. Ellos han introducido enseñanzas judías que más son ritos, que más son
fábulas que ellos han introducido y que apartan totalmente al hombre de la enseñanza verdadera del Señor Jesús. Porque incluso ellos, los judíos, no todos, porque ya hay judíos mesiánicos, pero hay muchos judíos hasta el día de hoy que ellos siguen esperando al Mesías. Ellos siguen diciendo que Jesús, el que vino en su momento, que él no era el Mesías, que era un maestro nada más, que era un hombre que se hizo pasar por el Hijo de Dios, porque acuérdate que por eso lo crucificaron, porque decían que era un mentiroso, que se hacía llamar el Hijo de Dios, que era un blasfemo, y lo crucificaron. Y entonces, en medio de esas enseñanzas que ellos han introducido en sus rollos o en sus cosas que ellos han enseñado por muchos siglos, siguen diciendo y negando la humanidad de Jesús. Ellos dicen que Jesús no era Dios, porque si era humano, no era Dios. Pero tú y yo hemos aprendido con la palabra de Dios de que Jesús fue 100% humano, pero también era 100% divino. Él vino, nació de una mujer, de María, que el Señor la escogió porque vio probablemente en ella virtudes muy especiales. Y de ahí nació el Señor Jesucristo. Ahí, por medio del Espíritu Santo, el Señor depositó a Jesús en el vientre de María. Y al tiempo, en el tiempo natural, terrenal, biológicamente hablando, ¿verdad? A los 9 meses nació Jesucristo. Y te he platicado muchas veces, y eso está en la palabra de Dios, que después de que María dio a luz a Jesús, volvió a ser virgen, sí, pero ella se casó con José y hizo la vida normal como cualquier mujer que se casa, tuvo intimidad con José y procrearon hijos. Y esos hijos están mencionados en la Sagrada Escritura. Y Jesús, dice la palabra de Dios, que él fue creciendo, no solamente físicamente en estatura, sino también espiritualmente. Tanto que hay una parte de la Sagrada Escritura que cuando van al censo, María y José extravían a Jesús y no lo encuentran. Y cuando lo encuentran le dice, ¿dónde andabas? Y Jesús les contesta, en los negocios de mi padre estoy. Él andaba en los negocios de su padre. Acuérdate que él muy pequeño, a los 12 años incluso, daba cátedra en las sinagogas, hablaba del libro de Isaías, hablaba de profecías, y todos se sorprendían y decían, ¿qué no es este el hijo de José el carpintero? Pero es que era el Hijo de Dios. Pero él estaba desarrollándose como cualquier otro humano. Lo maravilloso aquí y que hemos estudiado desde el principio de todos nuestros estudios es que el Señor Jesús nunca pecó. Estuvo como humano, como en nuestra carne, que siente y duele, que si te cortas te duele, que si te quemas te duele, que si no duermes bien, pues no te sientes bien. Todas esas cosas que tú experimentas como humano, él también las sintió, pero él nunca pecó. Pero sin embargo, los judíos siguen negando esa parte humana del Señor Jesús y siguen negando que él, pues, era Jesucristo. Ellos hacen separación del Dios de la creación y del Dios de la redención. Ellos hacen muchas separaciones de ello y hacen enseñanzas secretas y llegan a decir que hay enseñanzas secretas y divinas que solamente un grupo de personas pueden conocer, que son elegidos, que son especiales y que nadie más puede recibir esa enseñanza. Y hacen también una exaltación del conocimiento sobre la fe. Para ellos tienen más importancia
el conocimiento que la fe. Y además, la iglesia actualmente rechaza y seguirá rechazando todas las enseñanzas que hace, en este caso, los judíos y mucha gente que han seguido esas enseñanzas. Las seguimos rechazando, catalogándolas como herejías. Pero desgraciadamente, muchos han continuado y continúan siendo atraídos por diversas manifestaciones de estas ideas. Hasta el día de hoy hay mucha gente, muchas personas que siguen esa línea y siguen negando la deidad de Cristo. Entonces, ahí vamos a ver que así como esas, la gente sigue, tenemos a los testigos de Jehová que niegan la deidad de Cristo. Ellos dicen que Jesús pues no es Dios, que Jesús nada más es un maestro, así como Mahoma y todo. No, no, señores. El Señor Jesús es Dios. Dice la palabra de Dios que no estimó el ser igual a Dios para dejar toda su gloria. Dejar todo para venirse a dar por cada uno de nosotros, por cada humano. Dice la palabra de Dios que Él se entregó a sí mismo por ti y por mí. Él dejó todo lo que Él tenía junto al Padre para venirnos a rescatarnos. Porque no había otra manera de reconciliarnos con Dios. No lo había. No había manera de reconciliarnos con Él. Él era el único medio por el cual podíamos alcanzar la salvación. Entonces, tenemos que entender que el Señor Jesús es el único medio por el cual tú y yo podemos ser salvos. No hay otro medio. Y decimos aquí que primeramente introducen encubiertamente herejías destructoras, cosas, mentiras que no nos llevan a ninguna otra parte. Y en esas herejías destructivas venimos a tener actitudes incorrectas. En esas herejías destructivas, nosotros comenzamos, si no tenemos el correcto conocimiento de la palabra de Dios, entonces comenzamos. Hay gente que comienza a creer todas esas herejías, hay gente que empieza a poner en duda el nacimiento virginal de Cristo, comienzan a tener duda en que verdaderamente Jesús es Dios, en que verdaderamente Jesús murió, en que verdaderamente Jesús fue sepultado y que resucitó. Y todas esas cosas, la gente empieza a creerlas. Y déjame decirte que el único que tiene pleito casado con la deidad de Cristo es Satanás. No hay otra cosa. Si nosotros seguimos esas herejías destructoras, pues entonces no somos seguidores de Cristo, somos seguidores de Satanás. También dice en el versículo 1 que niegan al Señor que los rescató. Fíjate, Dios misericordioso buscó, dijo, destruyó a la humanidad en tiempos de Noé, porque ya el pecado había subido sobremanera. Ya las cosas eran terribles, ya, pues hagan de cuenta como está pasando ahorita. Ya los hombres, pues ya tenían intimidad con hombres, las mujeres con mujeres, hasta con animales, ya no había respeto, ya los hijos hasta golpeaban a los padres, o sea, ya era un descontrol total. Y además, voltearon el rostro de Dios. Y sucedió lo que ya todos conocemos, ¿verdad? Con el diluvio. Sin embargo, el Señor dio otra oportunidad. Y cuando el Señor ya estaba cansado de todo esto, dijo, no hay manera
de poder amistarme nuevamente con el hombre. Solamente, ¿te acuerdas que en el Antiguo Testamento la gente ya había agarrado de ritual de que mataban a su corderito y pues ya lo mataban o mataban su tortolita y iban y pedían perdón y ya se había hecho un círculo vicioso, a tal grado que dijo el Señor, ya estoy harto, porque este pueblo, dice, de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor ya estaba cansado. Y entonces el Señor dijo, la única manera de poder arreglar esto es por medio del derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay solución. Y entonces el Señor Jesús dijo, yo voy a rescatar lo que se perdió. Y el Señor le dijo, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Yo me imagino ese diálogo entre el Señor Jesús y su Padre. ¿Estás dispuesto, hijo? Sí, Padre, yo voy. ¿Estás dispuesto a dejar tu gloria? Sí, Señor. ¿Estás dispuesto a que toda mi ira caiga sobre ti? Sí, Padre, estoy dispuesto. Y dijo Dios, adelante. Y el Señor dijo, va mi hijo, en rescate de muchos. Y vino el Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios cuando el Señor ya estaba por ser crucificado, por ser apresado, cuando él estaba orando, dice que él sudaba lágrimas, él sudaba gotas de sangre. Y dicen los científicos que cuando una persona está en una situación de agonía, de dolor, de un sufrimiento extremo, el cuerpo en lugar de salir sudor sale sangre. El Señor estaba en una situación extrema. Por eso es que te digo, él era 100% humano. Él sentía y dijo, Señor, si es tu voluntad que pase esta copa. Y yo me imagino al Padre diciéndolo, no, no lo hay. No lo hay. Tú tienes que recibir todo esto. Por eso es que cuando el Señor estaba en la cruz, él sentía el dolor. Y dice el Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él sintió toda la ira de Dios en su cuerpo. La ira de Dios se desató sobre la vida de su hijo. Porque si él no hubiera hecho eso, él no hubiera sido un Dios justo. Él tenía que castigar a aquel que estaba cargando el pecado del mundo entero. Y fue crucificado. Recibió ese castigo que tú y yo merecíamos, el Señor lo llevó. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí, aparte de que esos falsos profetas que ya escucharon un día la palabra de Dios, que ya un día incluso hasta se convirtieron al Señor, recibieron a Cristo como su Salvador, después introducen falsas enseñanzas, introducen profecías que no son ciertas. Y además, al hacer eso, están negando al Señor que los rescató, al Señor que los salvó. Y dice en el versículo número 2, hacen mercadería. Dice, como número 2, dice que niegan al Señor que los rescató. Y luego además, dice, por ellos el camino de la verdad es blasfemado. Fíjate qué tremendo. Nosotros, cuando no hacemos lo correcto, cuando somos personas que decimos que ya hemos sido rescatadas de nuestra vieja manera de vivir, de nuestro mal comportamiento, de nuestro pecado, cuando ya el Señor ya nos rescató de esa vida falsa y sucia que llevábamos y que
nos llenamos la boca diciendo, ah, es que el Señor ya me rescató, ahora soy nueva criatura, pero ve nuestro estilo de vida. La gente dice, bueno, yo ya no entiendo. Con su manera de comportarse están negando que verdaderamente han sido salvos. Y dice que a causa de nuestro comportamiento, el camino de la verdad es blasfemado. ¿Por qué? Porque la gente llega a decir, ay, no, mejor me quedo como estoy, porque si esos son los cristianos, los que siguen a Cristo, mejor me quedo como estoy. ¿Por qué? Porque ven los malos comportamientos, las malas actitudes, ven que se sigue viviendo ese mismo estilo de vida que se vivía antes, que no ha habido ningún cambio y por eso dice la palabra de Dios que es blasfemado el camino de la fe, el evangelio es vituperado por nuestra culpa, porque somos personas que seguimos en nuestro estilo de vida sucio. Y cuando hacemos eso, estamos negando a nuestro Señor que nos salvó. Y te decía yo hace un momentito también, dice que hacen mercadería de la gente con palabras fingidas, dice el versículo 3. Por avaricia, dice el versículo 3, hacen mercadería. Ahora tenemos, ¿verdad? Esa doctrina de la prosperidad, que si tú das tanto, el Señor te va a cumplir tu milagro. Que entre más dinero des, el Señor más te va a bendecir. Por la avaricia de esos hombres mentirosos y falsos, están jugando, están haciendo mercadería con la fe de esas personas, con todas esas palabras fingidas y mentirosas, hacen mercadería y le hacen creer como el católico que le dice a la gente, con tantas Aves Marías y con tantos Padres Nuestros te va a ser perdonado tu pecado, y que si haces esto, que si haces el otro, podemos sacar a tu pariente del purgatorio. Todas esas cosas son mentiras, son falsedades. Dice la palabra de Dios que después de la muerte ya no hay oportunidad. Dice, después de la muerte, el juicio. Ya no hay oportunidad. Ya no se puede hacer nada por aquel que murió. Ya no sirve de nada que dones miles y miles y miles, millones de pesos a la iglesia, porque no se va a poder hacer nada por esa alma, ya no se va a poder hacer nada. Se le acabaron las oportunidades. Y tampoco, ¿verdad? En la iglesia de la prosperidad, de la doctrina de la prosperidad, no, no es así. El que tú des y des y des dinero a la iglesia, no vas a adquirir más favor de Dios. Tenemos que estar en obediencia. Dios ha marcado sus lineamientos, sus estatutos, y si nosotros somos nuevas criaturas, somos seguidores de Cristo, entonces nosotros vamos a hacer las cosas que le agrada a Dios. Si vamos a dar a la iglesia, vamos a dar porque lo necesitamos hacer como obediencia, porque la iglesia necesita, no sé, reparaciones, a lo mejor ya se descompuso un baño, pues hay que arreglarlo, a lo mejor ya necesita mantenimiento la iglesia, hay que pintarla, que ya se fue la luz, que ya se rompió un foco, que hay cosas que hacer dentro de la iglesia y que se necesita de tu ofrenda y de mi ofrenda para que se puedan llevar a cabo ese mantenimiento de la iglesia. Comprar folletos para difundir la palabra de Dios. Todas esas cosas. El difundir la palabra de Dios por medio de la radio necesita también la economía. Pero no lo hacemos
no damos nuestra ofrenda, no damos nuestro diezmo para que Dios nos dé más bendiciones, para que yo tenga más autos, para que yo tenga más casas. No, es solamente la obediencia hacia Dios. Y también dice en el versículo número 12, mira lo que dice el versículo número 12. Pero estos, dice, hablan mal de cosas que no entienden. Dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Y dice, perecerán en su propia perdición. Si esas personas no se arrepienten y continúan en ese camino equivocado, se van a perder. Necesitan arrepentirse, volverse de sus malos caminos. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de pedirle a Dios que nos perdone y que hagamos las cosas correctamente. Otra característica de esos falsos profetas y de esos malos maestros, dice que seducen a las almas inconstantes. Dice el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjate qué tremendo nos dice aquí la palabra de Dios. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio. Dice la palabra de Dios, yo soy un Dios fuerte, celoso. No comparto mi gloria con nadie. Él quiere únicamente que lo amemos a Él. Él no comparte su gloria con nadie. Y sin embargo, dice aquí el versículo 14 de segunda de Pedro 1, dice que tienen los ojos llenos de adulterio. Porque cuando nosotros amamos más algo que a Dios, no necesariamente puede ser una imagen, pero si amamos más el dinero, entonces estamos teniendo adulterio, porque estamos amando algo más que a Dios. Y dice que no se sacian de pecar. Estos hombres no se cansan de pecar. No hay límites para ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, seducen. ¿Qué quiere decir seducir? Los fascinan de tal manera, les hablan de una manera tan bonita y tan estratégicamente, que aquellas almas inconstantes, ¿qué quiere decir almas inconstantes? Aquellas personas que no estudian la palabra con constancia, que no son diligentes, que no van a la iglesia, que no tienen tiempo con Dios, que no tienen intimidad con Dios. Entonces, con facilidad son seducidos, porque a todo le dicen amén, porque desconocen la palabra de Dios y fácilmente son seducidos. Y dice aquí también, dice que este tipo de profetas, de falsos profetas y de falsos maestros, tienen su corazón habituado a la codicia. Ya están acostumbrados a ser codiciosos, a ser personas que nada más están pensando en el dinero. No les importa las almas, les importa más adquirir dinero. Hablarles bonito al oído para adquirir dinero. Esos son los falsos maestros, esos son los falsos profetas. Y dice en el versículo 15 también que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual, dice, amó el premio de la maldad. Fíjate, aquí dice que han dejado el camino recto. Al principio te decía que estos falsos profetas y estos falsos maestros un día escucharon la palabra de Dios y se acercaron a Dios con un corazón dispuesto, pero después empezaron a torcerse y empezaron a ver la manera de encontrar
una retribución económica a todo esto. Y empezaron a seducir almas mintiéndoles, engañándoles, endulzándoles el oído con mentiras, con palabras fingidas. Y se empezaron a desviar. Dejaron el camino recto y empezaron a desviarse. Y dice aquí que se extraviaron como Balaam, el hijo. Balaam era un profeta en el Antiguo Testamento, que había un rey que le decía, ven, y quiero que, como sabía que era un profeta de Dios, le decía, ven, quiero que me maldigas a los israelitas, quiero que hagas esto, quiero que me profetices cosas buenas a mí. Y era un hombre que se desvió. Y estaba tan cegado que dice la palabra de Dios que cuando él iba en un camino, la burra en la que iba él montado se tiró al suelo y ya no quiso caminar. Y Balaam le pegaba y le pegaba y le pegaba hasta que la burra habló y le dijo, bueno, ¿por qué me pegas? Si siempre te he llevado a donde quieres, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué si siempre he sido obediente? Y de repente un ángel le quita la venda de los ojos y se da cuenta del pecado en el que se encontraba, que era un hombre que estaba haciendo las cosas incorrectas, se había desviado y fue reprendido, imagínate, por la mula. La mula le habló con voz de hombre, pero él estaba tan cegado en su ira, en su enojo, que ni siquiera se percató de que la bestia estaba hablando. Hasta que el ángel de Dios le hizo ver su pecado. Y así son estos profetas. Hablan tantas tonterías y ya hablan tantas cosas que dicen, es que el Señor me dijo, y es que el Señor me habló, y es que el Señor me dijo esto, cuando el Señor no les ha dicho nada. Y mira que dice la palabra de Dios, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, porque yo voy a pedirle cuentas a aquellos profetas que dicen, el Señor me dijo, cuando yo no les he dicho nada. Tengan mucho cuidado. Ay de aquel que dice que yo dije y yo no lo dije. Él les va a pedir cuentas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sin embargo nos encontramos este tipo de profetas y este tipo de maestros que son falsos. Y que a veces nos vienen y nos dicen cosas dulces a nuestro oído. Ay, eso es lo que yo quería escuchar. Y aunque yo esté en mi pecadote, pero me dijeron algo bonito. Ay, qué padre. No, hay que tener mucho cuidado. Porque si estamos en una vida de pecado, indudablemente no es Dios el que nos está hablando. No es Dios el que está hablando a nuestras vidas, sino es el enemigo que nos está desviando cada vez más. Y mira lo que dice en el versículo 18. Dice el versículo 18, que seducen a los verdaderos creyentes con palabras infladas y vanas. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hay gente que está bien en la palabra de Dios, pero llegan estos falsos maestros y los seducen con palabras infladas. Ay, hermanito, es que mire, el Señor me dijo que el Señor le va a dar una casa si usted dona tanto dinero. Y aquel hombre, como tiene deseo de que Dios lo bendiga, aquel hombre comete el error de empezar a oír palabras vanas, profecías engañosas. Por eso es importante, hermano, hermana, amigo, escudriñemos la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna. La palabra de Dios es la única que va a guiarnos correctamente, es la única que va a enseñarnos, que va a corregirnos, que va a enderezar lo torcido. No hay otra forma, hermanos. Si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, con facilidad vamos a ser engañados. El versículo 20 nos dice en resumen, ¿cuál es el problema de estas personas? Dice que no son hacedores de la palabra. Mira, dice el versículo 20, dice, ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Y dice además, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjate qué tremendo. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, dice aquí que nosotros ya hemos sido limpios por la palabra. El Señor Jesús nos ha salvado, nos ha limpiado con la palabra, pero cuando no ponemos por obra la palabra, sino que la empezamos a torcer para nuestro propio beneficio, dice aquí la palabra de Dios que nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero. Si andábamos nosotros totalmente perdidos y éramos dignos de muerte, de condenación, cuando tú y yo venimos y conocemos de la palabra y empezamos a torcer la palabra para obtener algún beneficio, dice aquí la palabra que entonces venimos a estar peor de como estábamos antes. Venimos a estar peor. Y decíamos aquí, mira, déjame leerte el último versículo. Dice, a estas personas, a estos falsos profetas y a estos falsos maestros que un día conocieron la palabra de Dios y que se desviaron y que torcieron la palabra y que la predicaron incorrectamente y que profetizaron algo que el Señor no les dijo, dice el versículo 22 de segunda de Pedro capítulo 1, dice que les ha acontecido lo del verdadero proverbio que dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué nos pone este ejemplo el Señor? ¿Por qué? Porque el perro, esa es su naturaleza. El perro vomita y va y se come su vómito, porque esa es su naturaleza, porque no hay raciocinio en el perro. Él es así. Y la puerca, podemos lavar una puerquita, lavarla, bañarla, ponerle moñitos, pero si la sacamos y la dejamos y hay un charco de lodo, la puerca se va a ir a revolcar nuevamente en ese lodo, porque esa es su naturaleza, porque no tiene entendimiento, porque no tiene raciocinio. Y a eso está comparando Dios a este tipo de personas, a los falsos maestros y a los falsos profetas, a ese tipo de animales irracionales que no entienden, que no tienen un raciocinio. Por eso esos animales vuelven a su estado natural, que es de animal. Pero estas personas se supone que un día escucharon la palabra de Dios y se supone que un día fueron salvados, pero ellos todo eso, ya que el Señor los había limpiado de su pecado porque los perdonó y que los deja limpios, vuelven a revolcarse en su pecado, como esos animales irracionales, dice la palabra de Dios, haciendo cosas vergonzosas. Pero dice aquí la palabra de Dios también, y más adelante lo vamos a ver, probablemente ya ahorita ya, hasta aquí nos vamos a quedar. Esto es
es bien interesante, hermanos. Quizás en esta parte de nuestro estudio nos vamos a ir un poco más despacito, porque es importante que entendamos la importancia de comprender a ciencia cierta, a cabalidad, lo que Jesús hizo por ti, por mí. Y que no podemos, después de que el Señor nos limpió, nos dejó limpiecitos como criaturas. ¿Te acuerdas de ese estudio que te dije? Que el Señor Jesús nos presenta delante del Señor, del Dios Todopoderoso, como personas que nunca han pecado. Cuando nos perdona, y de ahí dice borrón y cuenta nueva, y venimos a ser como un bebé, volvemos a empezar a caminar en él una nueva vida, y no podemos volver a regresarnos al adulterio, a la fornicación, a los vicios, al homosexualismo. Ya no podemos, porque entonces nuestro estado va a venir a ser peor que antes, y mucho menos podemos tomar la palabra para torcerla y sacar un beneficio, porque entonces nuestro pecado se vuelve aún mayor que el anterior. No llevaron a cabo la palabra este tipo de personas. Estos falsos profetas y maestros no vivieron la palabra, no fueron hacedores de la palabra, y su postrer situación va a ser peor de como estaban antes. Dice Judas, yo creo que este va a ser el último texto que vamos a ver. Dice Judas, del versículo 3 a 16, recuerda que Judas es un solo capítulo. Y dice del 3 al 16. Voy a cerrar con esto. Nada más lo voy a leer. La semana que entra, entro ya en profundidad a explicar esta parte de la Sagrada Escritura. Dice Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y también dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nube sin aguas, llevada de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjate aquí qué tremendo. Judas nos vuelve a hablar de otras características de estas personas y nos habla de cómo son personas que no tienen la más mínima temor de Dios. Habla de cómo fueron salvados y se comportan como aquellos que no lo han sido. Pero vamos a hablar más a profundidad la próxima semana sobre este pasaje de la Sagrada Escritura. Por hoy nos quedamos hasta aquí. Espero que haya sido de bendición este estudio, que aún no lo terminamos obviamente, pero que la semana que entra vamos a continuar. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar, hermanitos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso. Padre, gracias te doy por este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alertas en todos los sentidos, Padre, de este tipo de personas, Señor. Y la única manera, Padre, como podemos estar alertas, Señor, de este tipo de engañadores profetas y de engañadores maestros, Señor, es escudriñando tu bendita palabra, Señor, caminando sobre tus estatutos, Señor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, Señor, dejando que el Espíritu Santo nos habite, Señor, porque Él es el que nos va a llevar a toda verdad, Señor. Queremos, Padre Santo, ya no hacer lo malo delante de tu presencia, Señor, porque tú nos has lavado, nos has limpiado, Señor. No queremos ser como el perro que vuelve a su vómito, Señor. No queremos ser como la puerca lavada que vuelve, Señor, al cieno, Padre. Queremos ser, Señor, criaturas nuevas, Señor, que se regocijan de que nos hayas lavado, de que nos hayas limpiado, Señor, y que queremos permanecer con nuestras vestiduras limpias, Señor. Queremos, Padre Santo, estar con nuestras vestiduras sin manchas delante de tu presencia, Señor. Y esto solamente podemos lograrlo, Señor, escudriñando tu bendita palabra, Señor, buscando cada día, Señor, tu rostro, Señor, en tu palabra, Señor, para hacer, Señor, hacernos sensibles, Señor, hacer sensible nuestro oído espiritual para escuchar tu voz, Señor. Gracias, Padre, en esta hora. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanitos, Señor, en la fe. Y por cada amigo y amiga, Señor, que se conectó. Los bendigo en el nombre tuyo, Padre Santo. Gracias, amado Dios, por darme el privilegio, Señor, el honor de servirte, Padre, de poderme dirigir, Señor, a estas personas, Señor, por medio de este medio que tú has puesto, Señor, en las manos de tu hijo Héctor, Señor. Yo te pido por él y por su esposa, Señor, porque tú les des la sabiduría y el entendimiento, Padre, para saber, Señor, administrar de manera correcta, Señor, y bajo tu dirección este tiempo, Señor, en la radio, Padre Santo. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias por mis pastores, Señor, por mi pastor, Señor, Doroteo Rivera, Señor, y su esposa, Adriana, Señor Ortiz. Bendice sus vidas, Padre Santo. Guárdales en el hueco de tu mano, Señor, y por todos los pastores, Señor, por todos tus siervos, Señor, a los cuales tú les has dado una
responsabilidad, Padre Santo, que ellos, Señor, abracen esa responsabilidad, pero sobre todo, Señor, que se abracen a ti, Señor, que caminen, Señor, bajo tu dirección, Padre Santo. Muchas gracias, Padre, por Radio Jaí 104.3 FM, Señor, esta estación de radio en Tizayuca, Hidalgo, Señor, y también, Señor, por las redes sociales, Señor, por YouTube, Señor, la comunidad de fe, Dios es fiel, Padre Santo, y también, Señor, por Facebook. Gracias, Padre, por las redes sociales, Señor, cuando son usadas, Señor, para bendecir tu nombre, Señor, para extender el reino, Padre. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanitos. Les mando un abrazo a distancia. Que el Señor los guarde. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Bendiciones. Amén.